3, 2, 1. Hola, estamos en el primer segmento, en el primer programa del año 2021, ¿no? Y es algo, pues, muy importante, ¿no? Y lo decía el domingo, ¿no? Había películas en los 90s que se hacían de estos años, ¿no? Y ponían como los carros ya voladores, ¿no? Tantas cosas que... Y bueno, creo que le atinaron algunas, ¿no? Porque miraba esto, pues de hecho hablaban de eso, creo el año pasado, de las cosas que predijeron en películas en los 90s que existirían en los 2020s y no estaban tan alejados de la realidad, ¿no? Como los... creo que unos zapatos que se abrochaban solos, el reloj. Carros que se manejan solos. Carros que se manejan solos y bueno, se nos hacía... Yo me acuerdo cuando empezaron a salir los teléfonos y decían, no, va a haber un tiempo donde ya no vas a... O sea, hablar, no te vas a poner el teléfono en la oreja, sino vas a ver a las personas por tu... Y yo decía, pues, o sea, que no lo imaginábamos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Con smartphones que haces FaceTime. De hecho, no sé si has escuchado de Elon Musk. Sí. Él está haciendo algo que se llama... Bueno, tiene muchas compañías muy importantes. Tesla, SpaceX. Así es un innovador. Un modelo, se puede decir. Sí. Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy, de modelos. Una de sus compañías se llama Neuralink, que eso es lo que hace. Dice, te toma mucho tiempo para agarrar tu teléfono, deslackearlo y buscar algo. Eso toma mucho tiempo. Así que él está creando una forma de tecnología, te la implantas a tu cerebro y eso se conecta le llaman the cloud, o la nube, que básicamente se puede conectar bueno, es tecnología conectada a tu cerebro. Sí. Que a ese punto, bueno, los prototipos lo que harían serían cualquier desorden cerebral o de neuronas, ese aparato lo puede detectar. Lo puede detectar y puede enseñarle a las otras neuronas cómo corregir ese defecto. Pero ya así lo que ellos quieren hacer, así la meta es poderlo conectar a tu cerebro con la nube, y eso podrías comunicarte con alguien o saber todo así en un instante. Por ejemplo, si quieres saber karate, puedes inmediatamente buscar un programa, bajarlo, puede que tome 2 horas, un día, no sé, bajarlo a tu aparato, a tu cerebro, así en la nube, y todo es en tu mente, bajarlo. Sí. Y dentro, no sé, de 2 horas ya tienes esa experiencia, tienes ese conocimiento, porque ya está en tu cerebro. Eso no sé, se me hace bien loco. Pero, sí. Pero, o sea, llegas a la pregunta, o sea, ¿hasta qué punto es... No, bueno, suficiente se puede decir, o sea, porque el saber todo, no, lo puedes experimentar en una escala muy pequeña, ¿no? Que estás en tu teléfono e incluso con una sola página como Facebook, ¿no? Y te aparecen noticias y duras, no sé, 1 hora, 2 horas, que es muy poco, ¿no? 3 horas al día. Al final de verlo, como terminas con dolor de cabeza, o sea, a lo mejor aprendiste una cosa, ¿no? Sí. Pero, o sea, toda la información o sea, tener toda la información es algo como que te ahogas en información. O sea, sí, te puedes ahogar en tanta información. O sea, es algo que me imagino que tiene que tener cierta como regulación, ¿no? Cierto límite o cierta... y bueno, creo que uno mismo es el que se tiene que poner. Yo lo veo como una espada de 2 filos. Bueno, depende quién la use, cómo la use. Puede ser bueno, puede ser malo. Como no se puede decir que es malo, pero tampoco se puede decir es bueno, sino que depende del usuario. Sí. Como algunos se lo pasan, no sé, 18. He visto así memes que son reales, así porque el iPhone te manda notificaciones de tu screen time, de cuánto tiempo has pasado en así 18 horas, 20 horas. Sí. Y son reales como ahora más que nunca por todo. Pero sí,
yo honestamente pienso que en cierta manera la tecnología nos ha detenido, o sea, porque hemos hecho tanta tecnología que ya estamos enamorados que ya no innovamos más, o ya no hay más revolucionarios, ya no hay más así. Bueno, lo hay, pero no como antes, así, año tras año se inventaba el carro, se inventaba el refrigerador, se inventaba el aire acondicionado, así, invenciones así que cambiaron pues la manera de vivir. Pero sí es una pregunta interesante, como a qué punto... Bueno, en eso concedo de que depende del usuario, de que... Porque yo uso mucho la tecnología en mi teléfono, pero para aprender así de historia, de casos de la corte, así como cosas bien interesantes que, bueno, quizás para otros no son tan interesantes, pero para mí es lo que me gusta, aprender. Y sí, como decíamos de Elon Musk, es un modelo bueno, y ahora más que nunca creo que es difícil encontrar modelos que tú puedes decir, bueno, es como más personas como él. Y yo creo al final del día eso es el cristianismo, el ser modelos, ¿no crees tú? Como modelos ejemplares, que alguien pueda mirar a un cristiano y decir como, oh, él es un modelo. Pues sí, o sea, pero como una de las preguntas que contestamos en uno de los primeros programas, o sea, ¿qué es lo que es el ser cristiano? ¿No? Porque miras, al menos las noticias del día de hoy, ¿no? Que supuestamente Christians, ¿no? O que se hacen llamar, ¿no? Y que interrumpen, ¿no? Lo que es, se me fue el nombre. ¿Congreso? Sí, el Congreso. ¿Capitolio? Sí, entonces, pues como lo mirábamos en el principio, o sea, la palabra está un poco, bueno, no un poco, está como diluida, ¿no? Es algo que podemos decir soy cristiano, pero pues hoy en día eso no significa mucho, ¿no? Y no es siendo como cuidadoso con la palabra. En realidad, pues no significa mucho, ¿no? Porque es como una parte más de todo lo que somos, ¿no? Y cuando debe que ser como lo principal, no, debe que ser como los anteojos que te pones para ver lo demás, ¿no? Si te pones unos anteojos con el lente, no sé, azul, todo se mira azul, ¿no? Entonces yo creo que el cristianismo debe ser de esta manera, o sea, no es un accesorio más de lo que te puedes poner, sino es como que el lente con lo que vas a ver todo lo demás, ¿no? Y pues yo creo que sí, o sea, esa es la esencia, ¿no? El ser modelos, y para el ser modelos, pero para eso tenemos que tener como el modelo original, se puede decir, ¿no? Porque pues yo lo miraba, o sea, como con ya sea con los rumores o con... Bueno, hay una historia, ¿no? Que decía, ¿la cuento o no la cuento? ¿No? Pero cuando estábamos en México, ¿no? Y teníamos un cachorrito, ¿no? Y ahorita me va a salir Animal Control, ¿no? Y total, hacer la historia corta, el perro no sobrevivió por algún experimento que hicimos, no con el perro, sino con nosotros teniendo 8 años, ¿no? El perro se come este experimento, queda bien tostado el perro. Y bueno, esa es la historia. Pasan 20 años, no acuérdate, tenía 7, 8 años, bueno. Pasan años y años y años, le cuento esta historia a una persona, esta persona se la cuenta a otra, y no sé cómo se sigue la historia. Y la historia era sencilla, ¿no? Estábamos jugando un experimento, ¿no? Nuestra idea nunca fue que el perro se la comiera, sino que terminamos de jugar y como todo niño, pues lo dejamos ahí donde estaba, ¿no? El perro era nuevo a la familia, vino y se tomó lo que estaba ahí, ¿no? Esa era la historia, sencilla. Después de años, ¿no? Y después de que la historia pasó, ahora sí que de persona a persona, se acerca
un amigo y dice, oye, me dicen que tú mataste a tu perro, que tú lo quemaste y no sé qué tanta, o sea, como que la historia cambia, ¿no? Pero lo miras, lo más alejado que o entre más te alejes de la source o la fuente, como que la idea original se va perdiendo, ¿no? Eso lo llaman en inglés el telephone effect. Sí, o en español, ¿no? El teléfono descompuesto, ¿no? Que pasas un mensaje y se lo pasa de persona en persona y al final terminas con un mensaje muy diferente. Yo lo experiencié, no personalmente, pero así, una personalidad que conozco, es así un cristiano conservador, habla de sus principios, habla de eventos modernos, modern events. Cristiano chavo, así como lo he visto por años, así que personalmente no lo conozco, pero su reputación a través de 6 años, sí, pues se va, como ya sabes de qué se trata, y de repente escuchas a alguien, es un racista, y luego esa persona le cuenta a otra persona como, y odia a tal persona, y hasta que llega a tal nivel donde es como, sí. Y llega como que, yo como lo veo todos los días, como no es eso. Pero así es, bueno, es algo interesante. Así como... Sí, y al punto al que llegaba es que, bueno, no he tenido oportunidad de leer todas las noticias, pero he visto algunos memes y poco de noticias, ¿no? De lo que ha pasado, pero al instante, y no quiero ser como crítico de nadie, pero al instante salen como los cristianos, quote unquote, pues ya sea apuntando, juzgando, y bueno, no está mal, pero en mi mente no quiero que nada de esto pase, pero la única frase que se me viene es, what did we expect? ¿Qué es lo que esperábamos? O sea, el hombre se ha alejado tanto de lo que es el mensaje original que... ¿Qué es lo que esperabas? ¿El mensaje correcto? ¿O esperabas como actitudes correctas del ser humano cuando el ser humano se ha alejado lo más que se ha podido de Dios? O sea, miras, ya te dije que me gustan las estadísticas, ¿no? Miras el cambio desde que la Biblia se sacó de la escuela. Estadísticas dicen cómo violencia subió, cómo el embarazos en adolescentes subió. O sea, todas estas, cuando se dejó la oración, cuando se empiezan a sacar, y esto es una escala pequeña, ¿no? Esto es algo que a lo mejor hacían sin tener como un fundamento muy sólido, sino que lo hacían como parte de tradición o parte de algo que se hacía, ¿no? Pero miras cómo entre más se aleja el ser humano, y lo mirábamos como en los rumores o en chismes o en cosas así, o sea, entre más se aleje algo de la fuente, más distorsionado va a estar. Sí. Entonces, pues miras como las noticias el día de hoy, ¿no? Que dicen, no sé si eran cristianos o no sé qué, pero leía antes de conectarnos que decía, queridos amigos, las personas que estuvieron en el Capitolio que dicen ser cristianos no representan mi religión, o no son de los cristianos, de los míos, o sea, algo así. Bueno, eso pone, en mi opinión, dos puntos, como uno, como hemos visto, ya no se hace como oración en el principio. O sea que se puede ver un progreso donde el cristianismo está siendo expulsado de la cultura. Eso a mí personalmente me preocupa. Eso es uno. Y otro es como... porque estas personas eran en sí como... Una pregunta que me estaba preguntando, como a qué punto se puede hacer algo, porque estas personas en sus estados, no lo estoy justificando ni nada, pero cada quien en sus estados, la educación como de sus hijos, como les están enseñando ciertas cosas, entonces dicen, nosotros no votamos por estas cosas, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más? Entonces se armó esto, y
Bueno, es una pregunta filosófica interesante. Sí. ¿A qué punto? O sea, no es que esté a favor, pero pues a mí en vez de apuntar, me llega esta pregunta, no, a mí, pues, ¿qué es lo que esperábamos? ¿No? Es como bueno, el niño chiflado, ¿no? Que todos tienen en la familia un niño chiflado. Espero que no sea el mío, ¿no? Pero dices, pues, ¿qué es lo que esperabas? O sea, ¿qué es lo que le has estado enseñando? ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que ha visto? ¿Cuál es el mensaje que ha recibido? ¿No? Entonces, yo creo que a través del tiempo, pues, el mensaje se ha como que mezclado para querer involucrar a más personas, como el querer alcanzar a personas ha hecho como que le agregas más a la red. le agregas o lo haces menos pesado. Si es pesado como el mensaje, como que le quitas el valor, o sea, como hasta qué punto llegas para alcanzar a alguien, no convertir, sí. O sea, porque convertir es que acepta la verdad y acepta los principios y los modelos y los sigue, eso es, o sea, se convirtió, ¿no? Cambió como uno no puede convertir a otro, sino que una persona misma llega a esa conclusión. O sea, si no es alcanzar a alguien más, o sea, si te dice, ok, voy a ir a tu iglesia, pero ¿sabes qué? A mí me gusta, no sé, recreativamente fumar ciertas cosas, ¿no? Dices, no te preocupes, ¿no? Como que con tal de alcanzar a alguien, que, o sea, al final ese es el punto, pero ¿hasta qué punto lo estamos haciendo, no? Como que bajamos el mensaje, ¿no? O lo echamos de menos. Entonces yo eso es lo que, al menos a mi parecer, ha pasado, como que se ha mezclado mucho el cristianismo con las demás cosas, ¿no? Con todo lo demás que hacemos, ¿no? Y se vuelve, como decíamos, como un accesorio, ¿no? Como otra cosa que te pones, ¿no? Yo como lo imagino hay una diferencia entre un maestro que es cristiano y un cristiano que es maestro. Es como un maestro que es cristiano es como tú decías, otra categoría en su repertorio de su personalidad. Como es cristiano, es un maestro, le gusta el soccer. Pero hay una diferencia entre eso y un cristiano que es maestro. Sí. O sea, porque su manera principal de ser identificado es un cristiano. Y ya todo lo demás viene después, o sea, y es como lo que miras como en las personas de, no sé, que ejercen un servicio público. Lo primero que te dicen son sus antecedentes, ¿no? Yeah. Como estudiaste en la universidad, estuve esto y esto, senador, y and it has a Christian base. Ya lo último, ¿no? O sea, le dicen base, ok, sí, pero ya es como para poder alcanzar a ese grupo de personas que dicen, pues él es cristiano, no es igual que yo. No, pero o sea, no está viendo todos alrededor detrás de unos lentes, o sea, y los digo como lentes, no como de un lente cristiano, sino como alguien que fue a una universidad, recibió una cultura, recibió esto, recibió el otro, y al último, pues... sus principios y sus valores. Sí, o sea, ¿de dónde los está? Entonces, pues sí, o sea, íbamos a hablar de modelos, pero para hablar de modelos, pues hay como... Yo lo miro, hay muchos tipos de modelos, porque hay modelos que son de personas, o sea, modelos de quién tú quieres ser. Hay modelos de iglesia, como qué manera la iglesia. Hay modelos de sociedad, como que, y bueno, es un mensaje, es un topic, no sé cómo se me olvidó la palabra. Sí. Que está muy amplio, muy abierto. Y yo creo como ahora, porque algo interesante que a mí me gusta la historia, en las civilizaciones cuando ocurre una destabilización, lo primero que es destabilizado es la iglesia, sea a propósito o sea accidentalmente. En cuanto la iglesia cae, y no necesariamente es la iglesia cristiana, puedes ver en civilizaciones de cualquier tipo, sí. Pero cuando la moralidad, yo le llamo la institución de moralidad, cuando esa institución de moralidad cae, pues ya la sociedad no tiene una conciencia, o sea, porque la iglesia es la conciencia de
la sociedad, como, puede que haya personas que no crean en los valores, en el cristianismo, en Jesús, pero en cierta forma siguen se puede decir, las leyes o las reglas de no matarás, no harás esto. O siguen ciertos límites, ¿no? Sí. Aunque no vayan, ¿no? Sí. Como la persona que pasa por la iglesia y se quita el sombrero. No sé, sí. O sea, algo tan sencillo como eso, o sea. Sí. Pero en cuanto a la institución moral cae, tienes a eventos como lo que ocurrió en Rusia en 1917, donde 60 millones de personas murieron en 40 años. Tienes lo que sucedió en Alemania, en China. O sea, lo primero que atacan lo primero que se destabiliza es la iglesia. Y yo creo se tiene que tener mantener ese modelo. O sea, quizás nos hemos alejado, pero como regresar ese caballo al camino. Sí. Bueno, esto es hablando así de modelos a nivel como de sociedad. Pero también yo pienso que así al centro, the core, Jesús es el mejor modelo que se puede seguir. Uh-huh. Y ese es el modelo quizás personal que cada quien tiene que seguir. Bueno, es la manera que yo lo veo. Sí. Un pilar central de ser cristiano, de ser como Jesús. Y para eso se lee la Biblia. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué lo hizo? No es nada más ver qué hizo, sino por qué lo hizo. Sí. Como qué justificó el que volcara las mesas. Porque eso es una de lo que siempre estoy pensando. Como Jesús se enojó. Como a qué. Bueno, te pregunto a ti, como a qué. Tú como pastor, porque honestamente no sé. Quizás tampoco sepas. Como a volcar las mesas, como. ¿Por qué piensas que? Como hablando de modelos. Sí, no, pues sin duda sí o sea, es el modelo a seguir, por eso viene la palabra no cristiano de Cristo, ¿no? De personas que se parecen, sí. No, que son igual. Y esto lo ato a, bueno, lo que hablábamos de, porque es que ya no ahora en las escuelas hemos visto que la cultura se está desviando de los morales. Se me fue el tren. Pero déjame ver si recuerdo. Pero en lo que te recuerdas, o sea, sí, el leer pues la Biblia, ¿no? El leer no sé, la vida de Jesús y no ir detrás de las mismas como ocasiones, porque ya el tiempo ya ha cambiado, sino la esencia del mensaje que quería transmitir. Sí. No, sí, y yo a veces, bueno, cuando leo y dice el que su mano que dice, se me fue la palabra, como si su mano si su mano derecha lo hace pecar, sí. Que se la corte. Si su pie izquierdo, si el ojo, no sé, es mejor entrar al cielo manco, cojo, sin un ojo, o sea, y ahí estaba como hablando de una manera de pensar, o sea, todo el mensaje, ¿no? Desde un principio está de la mentalidad del hombre, ¿no? El primer mensaje es cambien su manera de pensar, ¿no? Entonces, cuando miras que ese es el primer mensaje y el único mensaje, todo lo demás que enseñó es con ese propósito de que el hombre cambie su manera de pensar. No, como decía, la ley dice que no deseas la mujer de tu hermano, pero aquel que o que no adulteres, pero aquel que mira a la mujer de su hermano ya adulteró en su... O sea, no es o es eso, o sea, el cambiar la manera de pensar y poder llegar como que a ese punto y ahí eso es como el núcleo del mensaje, ¿no? El arrepentidos, ¿no? Cambien su manera de pensar, ¿no? Cambia tu manera de pensar, entonces miras todas las historias que enseñaba o las historias te enseñaba o cómo era el reino, cómo operaba el reino o cómo poder hacerle como para poder disfrutar o entrar
al reino, ¿no? Poder tomar el reino, ¿no? Y pues una de las ideas es esta, ¿no? Cambiar la manera de pensar. Entonces ya miras todo como el entorno de la vida de Jesús y miras pues todo con esto, o sea, que el objetivo número uno era que el hombre cambiara su manera de pensar, ¿no? Y ya sea si volteó las mesas o ya sea de no sé, una manera o de la otra, o sea, el punto era para llevar al ser humano a que pudiera ver el reino y que pudiera cambiar su manera de pensar, ¿no? A través de una verdad mayor. Oye, ya recuerdo lo que hablábamos, porque, bueno, al menos lo he pensado y es como si antes tuviéramos, o al menos la imagen de un cristiano era alguien que le decía sí a todo y dejaba que todos lo pisoteaban, pero y como se confunde, bueno, al menos sigo como en confusión entre ese verso donde dice, oh, voltea la otra mejilla. Entonces tienes leyes, puede ser políticos o otras personas, otras culturas, pisoteando los valores cristianos. Y es como esa imagen de un cristiano que es bien dócil, bien así, que todo deja que pase, que, bueno, pues ya pasó, ya, ¿qué más puedo hacer? Como, al menos esa no es mi idea, mi imagen o mi modelo ideal de, bueno, al menos como hombre eso no es al menos lo que quiero ser. Sí, pero y yo creo que Por eso metía lo que decía Jesús, o lo que hizo Jesús, que volcó las mesas. Porque es como, ¿dónde está la línea entre plantarte firme y decir, no, como estos son mis principios, esto? Y sí, porque estoy tratando de encontrar ese modelo ideal, como estoy fine tuning, ya lo mayor ya está puesto, simplemente estoy haciendo como afinaciones así finales. Así. Sí, o sea, y ese es el proceso, ¿no? Ese es el proceso. Pero como hablabas, o sea, el ser humano, y hablando del ser humano, como se va a los extremos, ¿no? Sí, y era, no, parte de lo que decía Pablo, ¿no? A los que estaban en la ley cuando les dice, no, pues, ¿sabes qué? Pues es por gracia. Y empiezan como que, no, ok, ya puedo pecar, ¿no? Pero dice, ok, no nada más porque no estemos bajo la ley no significa que nos está dando libertad como a pecar, ¿no? Y es lo mismo que pasa, o sea, como nos vamos como a los extremos, ¿no? Como decías, el cristiano que es sumiso, que era perseguido, a una era o un tiempo ser los cristianos, ¿no? Los legionarios, ¿no? Que mataban en el nombre de Cristo. O sea, como que se van al extremo por lo mismo, ¿no? Por el seguir el eco de un mensaje. Oh, creo que dijo esto. No es como si le estás hablando de un lado al otro. No, creo que dijo esto. Ok, no, pues vamos y les damos duro, ¿no? Porque no creen. Y tienes esta era, ¿no? O tienes no sé, tantas cosas. Por lo mismo, o sea, tanto nos hemos... Y digo nos hemos por el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y porque formamos parte de este tiempo. Yeah. ¿No? Se ha alejado del mensaje original, que tenemos diferentes verdades o verdades incompletas, se puede decir, ¿no? Y es ahí donde pues te haces la pregunta, o sea, como... Y es como en este tiempo, al menos en los Estados Unidos, muchos se pueden preguntar, ¿no? Como, ¿dónde está Dios? Yeah. I mean, where is God? Yeah. ¿Dónde está Dios en este momento? Y yo la manera que creo que ya lo he explicado antes, me imagino una sociedad o el país, esta cultura es como una ciudad pequeña y todos es un downtown, así las personas caminando, comprando las cosas y está la iglesia y los cristianos y todos miran a los cristianos como qué están haciendo, como si hay un problema, quieren saber lo que quieren
lo que piensan los cristianos. O sea, they look up to them. Los miran como modelos. Pero llegó un tiempo donde los cristianos pusieron tablas en las ventanas de la iglesia y se quedaron ahí. Y ya no vamos a salir de la iglesia. Y se quedaron en la iglesia y ya nunca salieron. Y así las personas de afuera, que no eran cristianos pero que como quiera los admiraban, se quedaron como, ok, como cuánto tiempo van a estar ahí. Y pasaron los días y poco a poco la multitud afuera se fue esparciendo ya, hasta que ya no hay nadie y todo el mundo ya está haciendo su vida así normal, y los cristianos en la iglesia, y de repente salen y dicen, wow, como, ¿qué está pasando? Como ¿puedes creer que están pasando esto? Como sí, lo puedo creer. Honestamente lo puedo creer. O puedes creer que tal persona dijo esto. Como sí, lo puedo creer, porque ese modelo se ha como, no sé, distorsionado, se ha perdido ese modelo original, porque fuimos llamados a ser de influencia, ¿no? Yo lo veo como niveles. Primero, la primera influencia eres tú. La primera persona que influyes es a ti mismo, y luego quizás a tu familia, y luego de ahí ya a la sociedad, y luego así se va incrementando el nivel. Pero así es como lo veo, como cuando personas dicen, ¿puedes creer que están pasando tal ley? Pues como lo de ahora, o sea, ¿puedes creer que está? Pues claro. Sí, lo puedo creer. O sea, que es lo que decíamos, o sea, que es lo que esperábamos, o sea, y en vez de estar apuntando, que pues mejor estar viendo o estar buscando la esencia del mensaje, ¿no? Porque eso es lo que tienes que hacer, ¿no? El buscar, ¿no? The source, ¿no? El buscar, ok, ¿de dónde vino el mensaje? No, pues yo lo escuché de yo lo escuché. No, y así la búsqueda, pues te va a dar el regreso a la fuente o al camino, ¿no? Sí. Entonces, pues esa es, ¿no? Esa es últimamente como la solución, ¿no? Al hombre, o al desvío del hombre, ¿no? Como dice Jesús, el arrepentirse, el cambiar de dirección, el cambiar, ¿no? Su manera de pensar. Sí. Entonces es que podemos llegar o poder estar abiertos, ¿no? a la verdad. Sí. Y dice, ¿no? Pues conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sí. Entonces, pero sí, o sea, sin duda, modelos son importantes, ¿no? Y bueno, tenemos que ser esos modelos como cristianos, ¿no? Para empezar, tener el mensaje correcto, ¿no? Y ir a lo que hablábamos. Es como una carretera de two ways. Como no solamente ser ese modelo, sino ver qué modelos están entrando en mí. Como qué modelos estoy siguiendo. Porque es interesante cómo todo funciona así subconscientemente. Y eso es como se puede decir, el peligro o la gravedad de los modelos, porque mucho de lo que uno adapta es inconscientemente. Por ejemplo, las maneras, como a veces lo veo en la manera que comen las personas. Como a veces puedes ver a un niño o a un adolescente comiendo, y luego miras a su papá y comen igual, pero no es como si el papá de niño le decía a su hijo, tienes que comer así, tienes que inclinar la cabeza así, tienes que chocar acá. Como no le enseñó a su hijo cómo comer, sino que el niño lo aprendió así subconscientemente. Entonces ahí está como la gravedad de ser modelo. Sí. No solamente para ti mismo, así como no solamente qué modelos estás dejando entrar o dejando influir, sino también como qué modelo estoy siendo. Sí. ¿Qué ven mis hijos o qué ven mis amigos? Sí, porque alguien decía por ahí, la información que des, la información no como impacta, pero los modelos arrastran. Sí. ¿No? O sea, tú puedes tener una palabra, un mensaje súper impactante, ¿no? Sí. Tienes, no sé, el que te acaba de llegar y nadie tiene.
y bueno, lo das, ¿no? Y lo recibe alguien y lo impacta, ¿no? Pero últimamente el modelo que tú seas no va a ser lo que va a arrastrar esa persona, o va a ser lo que va a llevar, o arrastra más un modelo que una información, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, podemos... No reproducimos no lo que queremos, sino lo que somos. Entonces los modelos pues trabajan de las dos maneras. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Especialmente para este año, ¿no? Estamos, y ya empezaron los memes, ¿no? Que decía, bueno, los primeros 5 días del 2021 y bueno, ya, ya they burst, ¿no? Ya entraron al Capitolio y todo esto, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Para este tiempo, ¿no? El saber el modelo que estoy siguiendo, qué tipo de modelo estoy haciendo y buscar la fuente, ¿no? Buscar el mensaje original o el mensaje verdadero, ¿no? El mensaje de verdad. Y bueno, yo creo que todo eso lo podemos encontrar en una misma fuente, ¿no? Que eso es Dios la fuente y Cristo, ¿no? El modelo, que últimamente de ahí obtenemos este nombre que es el ser cristiano, Yeah. ¿no? Y pues sí. Y para finalizar, porque tengo que poner en énfasis qué tanto el cristianismo influye o sea, en este país. Porque estaba viendo, hay algo que se llama Blackstone's Principle, que es inocente hasta que es comprobado Culpable. Benjamin Franklin decía, mejor 1000, no, dijo de hecho, mejor 10,000 hombres culpables que escapen a que uno inocente sea puesto en la cárcel. Como dispuesto a dejar ir estaba dispuesto a dejar ir 10,000 personas que eran culpables a que culpar a una persona inocente. Estaba viendo eso, se origina de la Biblia, en la historia de Sodoma y Gomorra. Le decía Dios, si tan solo hay un creo que empezaron con 50, si tan solo hay 50 personas justas en este como no lo hagas. Sí. Luego, bueno, si tan solo hay 10, si tan solo hay una persona, y ahí viene ese principio, bueno, ese modelo de que tanto la Biblia es el modelo de una sociedad, así, de una civilización, se puede decir, una de las civilizaciones más avanzadas de la historia. Sí, o sea, pues lo miras como en la policía, no robes, o sea, pues lo vas a encontrar en la Biblia, o sea, sí. No le hagas daño a tu prójimo, pues... Y no es coincidencia de que las mejores sociedades, civilizaciones, están basadas en principios. Quizás no explícitamente dicen, esto seguimos es cristiano, sí. Sino que esos principios están en la Biblia, como no es coincidencia. Y volvemos a lo mismo, o sea, como están escuchando como al eco de una verdad. Sí. O sea, y aunque pueden decir, no, pues yo porque yo dije que, o en mi ciudad el primero, ¿no? Y en mi ciudad nadie va a matar a nadie, ¿no? Porque no está bien. Sí. Ok, pero sí, o sea, si sigues el modelo, si sigues, ¿no? Como que el eco de ese mensaje, pues llegas, ¿no? A la fuente, sí. ¿No? Que viene siendo, ¿no? Que viene siendo la Biblia, viene siendo Dios. Entonces, pues sí, everything could be traced, ¿no? Todo puede ser trazado de regreso a la Biblia, ¿no? De regreso a Dios o de regreso a una palabra que Dios dio. Entonces, pues sí es muy importante para este tiempo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué modelos estás siguiendo? No, con esto te dejamos. ¿Qué modelos estás siguiendo? ¿No? O qué modelos si eres padre de familia o no, si eres hermano mayor. ¿Qué modelo no estamos siendo para la próxima generación, ¿no? Que viene, ¿no? Que sin duda pues va a enfrentarse a tiempos muy, muy interesantes, ¿no? Pero como decías tú, todos en su tiempo se enfrentaron a tiempos difíciles. Podemos decir, híjole, pues me decía alguien en el trabajo, no sé por qué tienes hijos, no estás viendo cómo está el tiempo. Le digo, pues, o sea, siempre ha sido igual, ¿no? Como me imagino que los abuelos o los tatarabuelos... Imagínate la Primera Guerra Mundial.
Sí. Como creo que lo explicaba la vez pasada, lo digo bien rápido. Como imagínate, naces en 1900, así como, eso me va a decir, mira, qué chido, los carros se inventaron, chido la electricidad. Boom, a los 17 años te mandan a la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad. Y sobrevives, pero estás traumado porque viste a todos tus amigos explotar así. Regresas, hay una pandemia que mató a 200 millones de personas. Dices, bueno, ok, ya sobreviví eso. Tienes 29 años, cumples los 30 y tienes tu familia. Boom, la Gran Depresión. Sí. La depresión más fea que se ha visto en la historia. Así, nadie tiene trabajo, personas así se están muriendo de hambre. Bueno, sobrevives. Tienes hijos. Tus hijos crecen y boom, otra vez la Segunda Guerra Mundial. Y dices, bueno, como Dios, como que está... Sí. Y luego esos hijos, tus hijos se mueren en la Guerra Mundial, pero tus nietos sobreviven. Y dices, bueno, al menos tengo mis nietos. Boom, no, hombre, en los 60 te toca la Vietnam. Y dices, como, ¿dónde está Dios? Y es, o sea, y de hecho creo que hay un personaje, no sé si salió de ahí, pero hay una persona, ¿no?, que nació en este tiempo y pasó por, le pegó la primera pandemia o una pandemia, no sé, de la gripa, no sé qué, y luego también le pegó COVID y pasó por todas estas guerras y bueno, esa es la conclusión a la que queríamos llegar, ¿no? Nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿No? Pero... la mejor pregunta es, ¿dónde estoy yo? Exactamente, eso es lo que yo entendía, o sea, y regresamos como al origen de Génesis, ¿no? Escuchaba varios debates que decía, bueno, si Dios es tan bueno, ¿dónde estaba Dios en ese momento antes de que el hombre pecara? ¿Por qué soltar como toda esta maldición? ¿Por qué soltar todas estas enfermedades en el hombre? Y bueno, dicen soltar como si Dios es el culpable, ¿no? Pero decía, ¿por qué dejar que todo esto sucediera? Si es el principio y es el final, si él ya conocía todo lo que iba a pasar, o sea, ¿por qué no? Es como decir, bueno, porque es que cuando me subo a un edificio y brinco, porque es que me muero, ¿dónde está Dios? Como son las leyes que ya están fijas, como no hay nadie que lo pueda cambiar. Y no es, o sea, no es dónde está Dios cuando tengo una situación difícil, sino es dónde está el hombre, ¿no? Que es finalmente la pregunta que le hace Dios a Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? No es que no supiera la locación en el globo terráqueo, sino que ¿dónde estás tú? Sí. ¿No? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu espíritu? Ajá, y eso es lo que podemos no concluir el día de hoy. O sea, viendo todo lo que está pasando en la nación, que es terrible, ¿no? Y no deseamos que nada de esto pase, ¿no? Pero nos hacemos la pregunta, o podemos decir, ¿dónde está Dios en este momento, ¿no? Pero es, ¿hasta dónde ha llegado el hombre, o dónde está el hombre en este momento, ¿no? Que ha llegado hasta este punto, ¿no? Y pues sin duda nos hemos desviado del mensaje de tal manera que ahora ideas como estas parecen buenas ideas, ¿no? Eso es lo peor, ¿no? Cuando podemos tomar una idea muy malísima y considerarla como algo patriótico, como algo bueno a hacer. Muchas de las cosas que ocurrieron en la historia fueron buenas ideas. Bueno, en el momento fueron buenas ideas. Sí. Entonces, bueno, te dejamos con esto, ¿no? Te hacemos, ¿no?, esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el modelo que eres? ¿No? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo a la siguiente generación? ¿Qué modelos estás siguiendo? Y bueno, ¿qué fuente es la que estás siguiendo o la que estás pegada, ¿no? O buscar la fuente en este momento. Yo creo que es un buen tiempo, ¿no?, para buscar. A lo mejor no tienes esa visión de no voy a buscar a Dios, ¿no? Pero trace back the message, ¿no? Buscar trazar el camino de regreso. O sea, si yo voy, al menos, no ponemos este ejemplo, no, si ahorita ya tienes GPS y no pasa, ¿no? Pero cuando estaban los key maps o algo así, ibas a una dirección y sabías que ya estabas perdido, ¿qué es lo que haces? Pues te regresas por ese mismo caminito, ¿no? Dices, no, pues vi este carro, vi esta casa, vi esto, y te regresas por lo mismo. Entonces, buscar de regreso el camino al mensaje original, que es el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, ¿no? Que es la única verdad. Así que, bueno, nos despedimos en este día, en este primer
segmento, en este primer programa del año 2021. Y te esperamos el próximo miércoles. Y bueno, no te lo puedes perder. Saludos a todos los que nos escuchan en todas partes del mundo. Ahí nos dijeron, ¿no?, que nos escuchan ahí en Centroamérica, sí. Entonces, bueno, saludos, mucho gusto, que estés bien, que pases una semana muy bendecida y nos estamos viendo el próximo viernes, el próximo miércoles. Nos vemos. Dios.